El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. ¿Y ahora qué viene para Europa? Lo que todos se preguntan ante uno de los más crudos inviernos que se pronostican. Esa misma pregunta fue la que alguna vez Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo, pero parecía no darle la mayor importancia. Y el resultado, le cobró factura al perder el bloque oriental que tanto había trabajado, y en el bloque occidental, pues sabemos, Francia y Reino Unido se reforzaron con sus aliados estadounidenses, y así fue el desenlace de uno de los inviernos más crudos de los que se tenga recuerdo. Ahora el tema no es militar, sino energético. Europa se prepara para un invierno encrudecido por todo esto del cambio climático que tanto se ha comentado, del que tanto se hace énfasis de los gobiernos que están buscando energías alternativas. Pero más que las energías limpias o renovables, habría que ver el suministro en sí, la capacidad de la energía. No es para nada una sorpresa que Estados Unidos está sumamente preocupado por la dependencia energética que Europa, su socio histórico, aunque cada vez más fragmentado, tiene esta dependencia energética por parte de Rusia, concretamente en el tema del gas natural. Y ahora, ante la mala administración de Ucrania, país que, como sabemos, ha estado muy dividido entre los partidarios hacia la influencia desde Moscú y que pide a gritos anexarse a la Unión Europea por parte del gobierno actual, pues lo cierto es que ha tenido malos manejos en la distribución de este combustible, vamos, a fin de cuentas lo es, para la generación de energía y sobre todo el gas natural que llega a los hogares en Alemania y en gran parte de Europa. Ahora enfrentan un problema en el que se tienen que tomar decisiones severas y con prontitud, puesto que mucha gente podría quedarse desolada, sin calefacción, y las tarifas ya están siendo reflejadas por los altos costos de energía. Así que el tema de la crisis energética involucra muchas cuestiones geopolíticas que, por supuesto, tenemos que analizar hoy en el tablero. Bienvenidos, esto es La Nueva Guerra Fría. Gracias por conectarse con nosotros. Saludo con gusto, como de costumbre, al licenciado Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a hablar sobre un efecto dominó. Sí, un efecto dominó que se está viviendo en la Unión Europea, porque se ha visto cómo el precio del gas natural ha llegado a extremos. Son diferentes los países los cuales han vivido esta crisis. Creo que el país que más se notó de que se vicinaba los precios altos en su gas natural fue España, ya que desde por sí su población se veía muy afectada por la pandemia y la cuestión de las pequeñas y las medianas empresas en España, pues ahora se ven mucho más afectados en los temas del precio del gas. Fue el primer país de la Unión Europea al cual alzó la mano con la queja de cómo los precios estaban a la alza, al igual que Reino Unido, Francia, inclusive la misma Alemania e Italia han vivido esta problemática. Y aquí las circunstancias, las cuales se han sido factores a esta misma problemática, son la situación que el gas que se distribuye dentro de la misma Unión Europea, pues están dando ya unas manos completas a lo que viene siendo la misma Federación Rusa,
porque debemos de saber que la Federación Rusa, el 70% de su petróleo es recibido en la Unión Europea, al igual que el 65% de su gas natural. Así que la problemática que actualmente se tiene entre la Federación Rusa y la Unión Europea es en cuestión a si tiene que entender el punto que Rusia es el país que más tiene que depender en materia energética y cómo mejorar sus relaciones tan afectadas con la misma Rusia, ya que inclusive el mismo dirigente de la Unión Europea, Josep Borrell, que tiene opiniones muy fuertes a la Federación Rusa, ha salido a hablar a favor de mejorar las relaciones, todo esto para tener una estabilidad energética en el continente europeo. Sí, es que no es un tema menor todo esto de la crisis del gas en Europa. Es de llamar la atención cómo se han encendido las alarmas en cuestión de semanas, más con todas las polémicas que desató durante todo el año el tema del Nord Stream 2, que precisamente uno de los países que más se ha quejado de toda esta cuestión ha sido Alemania, que sabemos que está en una etapa de transición por un cambio de gobierno tras 16 años de Angela Merkel, y que fue uno de los temas electorales, la cuestión de este gasoducto que inyectará gas desde un puerto al norte de Rusia, pasando por el mar Báltico y llegando directamente a Alemania, y que uno de los impedimentos o de las controversias pues era la cuestión de Ucrania que pegó el grito en el cielo para no sentirse abandonada, puesto que una gran fuente de ingresos para las arcas públicas de Ucrania es la cuota que cobra de tránsito de estos gasoductos terrestres que pasan por territorio ucraniano y que posteriormente se distribuyen a Europa. Y ya había un Nord Stream 1, ahora con este Nord Stream, pues hablamos de millones de kilowatts que serán distribuidos en Europa, estas toneladas de gas que pues se convierten en energía y también de uso casero, que pues es todo un tema el asunto de la generación para usos industriales y que por supuesto pues están sumamente preocupados. Ya el propio Vladimir Putin dijo que el Nord Stream 2 está listo, ya se montaron todas las cadenas de tuberías, así que ahí cuando quieran, básicamente les dijo. Y pues ahora están entre que veremos, entre que ya se agota el tiempo de margen de maniobra y por supuesto pues no es para menos ante tanta controversia que causó el Nord Stream 2 y pues dejar a un lado, más allá de lo que pueda decir Ucrania, a fin de cuentas la Unión Europea tiene sus propios intereses y esto va a causar revuelo también desde el otro lado del Atlántico, concretamente desde Estados Unidos. Así es, la situación también se encuentra en ese lado del continente, inclusive no se ha visto tan fuerte como lo mismo que se ha suscitado en el continente europeo, pero son varios los factores los cuales abonan a la problemática en Europa respecto a esto. Debemos entender que los parques eólicos que se encuentran en el Mar del Norte, por la carencia de viento en el verano, no pudieron tener los almacenajes de la energía que necesitaban. Al igual que la misma presión que se ha puesto por esta nueva agenda climática, pues muchos de esos países tuvieron que dejar lo que es la producción de energía mediante carbón. Así que solamente deja a muy pocas opciones el poder generar la energía. Y mucho más si los países que necesitaban fuertemente de la energía eólica para poder acceder a la movilidad energética de su país, pues se ven rezagados por esto mismo, y teniendo también en cuenta que la energía nuclear pues son de las opciones menos preferidas de la Unión Europea, inclusive que Alemania planea dejar la energía nuclear al 100% ya el siguiente año 2022, nos deja entender que el suministro del gas natural pues está más necesario que nunca, porque inclusive los mismos mecanismos para captar la energía eólica pues tienen que alimentar de gas natural. Así que es una situación en la cual Europa tiene que trabajar fuertemente para tener un suministro invaluable, totalmente invaluable a su situación energética actual, y sobre todo que debe tenerla de una forma consistente para que no caiga este mismo. Pues ya algunos países de la Unión Europea han realizado medidas a favor de su población. En Francia ya se está haciendo un pago único de 100 euros
a su mismo recibo, pues que ni sube ni que baje, pues un pago único para viviendas de bajo... Independientemente de lo que consuman. Exactamente, independientemente de que sea un pago único, al igual que lo que es el mismo España, pues también ha establecido que está teniendo el gobierno ya manos en la obra respecto a esto. España es todo un tema porque imagínense que de unos meses para otros, a inicios de este año, el kilowatt de gas, que así es como se mide, está un poco confundido por el tema de la electricidad, pero sí se mide también en kilowatt, estaba rondando apenas los escasos centavos, 78 centavos de euro por kilowatt, y actualmente ha subido a casi 4 euros por kilowatt, que por supuesto esto traducido en el recibo pues genera pues un alza bastante considerable. Y España ya ha hablado en el seno de Bruselas, en el Parlamento Europeo, de poder negociar una compra conjunta por parte de todos los socios europeos a Rusia del suministro de gas, es decir, hacer una especie de quema similar de vacunación, fue lo que sugirió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así es, o sea, las estrategias ya han escalado a niveles muy fuertes. Debemos entender que el 40% del precio del gas natural ha subido sin control en los últimos meses. Pero aquí la situación que puso en aprietos a estos gobiernos fue de la primavera fría que se encontró en los meses de abril y a principios de mayo, que hicieron que las reservas que tenían de gas natural pues tuvieran que utilizar. Y esto hizo que por eso mismo las reservas actuales se encuentran en un nivel muy, pero muy bajo de los estándares que se compararían el año pasado en estas mismas épocas, inclusive ya tenían el 90% de sus reservas ya previstas y no arriba de un 60-70% de lo que es actualmente la mayoría de los países de la Unión Europea. Así que esta situación hace que los países de la Unión Europea se sientan ya agobiados en qué es lo que va a pasar en este mismo invierno, y ha hecho que pues realmente tengan que cambiar inclusive sus relaciones exteriores con países para poder tener una mejor ataque frontal a esta problemática, incluyendo trayendo mejorar las relaciones con la Federación Rusa. Así que inclusive el presidente Vladimir Putin hace 10 años en una entrevista muy interesante dijo que la Unión Europea no tenía un plan ideal de lo que viene siendo su misma agenda energética, connotando esto mismo, pues que al final de cuentas iban a ser necesario que obtuvieran el gas natural por parte de la Federación Rusa. Bueno, imagínate que en 2014, cuando está todo este entramado de problemas y de desencuentros políticos, recordarás el caso del Euromaidán en Ucrania y toda esta división que ha permanecido en el país. Bueno, Barack Obama se reunió con altos comisarios de la Unión Europea, y justo cuando sacan del grupo de los 8, del G8 de los países industrializados a Rusia y vuelven al G7, pues una de las conclusiones a las que llegaron es que ya, además de las sanciones que aplicaron a Rusia, que ya no iban a necesitar del gas ruso y que habrían de valerse de las reservas que tuviera Ucrania. Y bueno, pues 7 años después es un escenario completamente diferente el que se vive. Simplemente vamos a ver este diagrama. Aquí están los países que más dependen del gas ruso. Alemania depende del 36% de todo el suministro que manda la Federación Rusa. 50% va destinado a Europa. Y vemos en amarillo lo que es Ucrania, que insisto, forzosamente tiene que pasar por ahí, por ello que Alemania quería su conexión directa desde el mar Báltico. Francia tiene una ventaja, a diferencia del resto de los países europeos, que puede gozar de otros suministros por parte de Argelia, país al norte de África, que ahorita vamos a ver en pantalla, que precisamente es quien le suministra, el mismo caso de España, al estar geográficamente cerca. Es por ello que tienen otra alternativa. No así el caso de países como la propia Alemania, como Polonia, como Eslovaquia, la República Checa, Croacia, entre otros que están más hacia la parte oriental, pues necesitan forzosamente del gas ruso que pasa por Ucrania, puesto que no tienen más alternativas. Estaba prevista una conexión desde el Mar Negro que atravesaba Turquía, pero bueno, por motivos políticos está suspendido ese proyecto.
Pero en contraparte, lo cierto es que el Nord Stream 2 ya está en espera de ser inaugurado y que por fin pues, pueda dar solución a este problema.